Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Su amigo Farid Buenrostro. Y bueno, el día de hoy tengo un gran amigo que va a estar aquí. Ya lo conocen ustedes. Y él es Simón Villalobos. Amigo Simón, ¿cómo estás? Bienvenido, bro. ¿Qué tal, Fari? Buenas noches. Gracias por la invitación. Es un gusto que estés aquí con nosotros, bro, la verdad. Siempre es un gusto tenerte. Ya tenía un poquito de tiempo que no hacíamos algo, pero de verdad es un gusto el poder estar aquí. Está abriendo su página, Parenting Theology, o cómo se podría decir. Se llama Parenting, Theology and Apologetics, que sería como paternidad, en el sentido de que ambos padres cuidan a los niños, teología y apologética. Perfecto. Y ahí está subiendo bastante buen contenido. Le digo que él tiene la unción de los artistas del tabernáculo, porque él no es diseñador, pero se ha rifado unos diseños bastante buenos. Entonces, nada, amigo, bienvenido. Y Gracias. bueno, pues el día de hoy ya teníamos desde hace tiempo platicado el hacer algo así, ¿no? Y para los que ya saben, vamos a estar hablando acerca de los testigos de Jehová. Como es un tema bastante extenso, pues lo hemos decidido solamente este primer video hacer en los primeros puntos. Entonces, ¿qué te parece, Simón, si comenzamos? Los Dale. testigos de Jehová, um, lo primero que van a decirnos es que no son una secta. Ok. ¿Sí me explico? Y yo cuando he compartido con ellos, e inclusive cuando me han acusado de ser hereje, lo primero que me han dicho es que no son una secta y me explican que no son una secta porque las principales razones son porque no son dañinos para alguien, es decir, que sus creencias no son dañinas y por Ujú. eso me dicen que no son una secta y también dicen que no siguen a un hombre o a un líder, que ahorita lo vamos a ver, eso es algo falso, que ellos solamente siguen las enseñanzas de la Biblia y las enseñanzas de Jesús. Y por eso ellos Claro. dicen que no son una secta. Entonces, ¿qué te parece si abordamos? ¿Los testigos de Jehová son una secta, Simón? ¿No lo son? ¿Qué onda con eso? Bueno, yo diría que sí lo son, pero una secta del cristianismo. Ah, Sí, no podríamos decir que es una secta del budismo y nada de eso, porque ellos toman de las escrituras, toman las enseñanzas del cristianismo y ellos, bueno, no ellos, no los seguidores, pero los líderes son los que las distorsionan. Entonces, pero antes, obviamente, de llegar a esa conclusión, creo que debemos definir qué es una secta, ¿no? definir qué es una secta y una religión, ¿no? La religión, pues, es obviamente ese conjunto de doctrinas, Ujú, normas, etcétera, etcétera. Pero es, digámoslo así, de una forma para que todo el público lo entienda, corrígeme si ujú, me equivoco, es como de la forma original, ¿no? Es decir, el cristianismo es una religión, el islam es una religión, el hinduismo es una religión. Todos tienen creencias de salvación, de cosas, pero todos lo tienen una creencia distinta, ¿no? En cambio, sí, las sectas, la RAE la define como doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo o que se aparta de las creencias ortodoxas. Es decir, ujú, las sectas son, digámoslo así, un subconjunto de alguna religión. Por eso bien lo ujú, mencionaba Simón, que los testigos de Jehová son una secta del cristianismo. Algunos, por ejemplo, musulmanes consideran a los musulmanes ahmadíes como una especie de secta. Y es lo mismo, no es, los ahmadíes son musulmanes, no son una secta cristiana, pero sí pueden en algunos puntos, nada más por ejemplo, considerarse una secta musulmana, ¿no? Entonces, ujú. en este sentido, hablamos y definimos esta parte de secta, y no solamente la definimos nosotros, sino la define la RAE, ¿no? Como doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo. Aquí, aunque ellos, como te mencionaba, me dicen siempre que no, que sus enseñanzas no les hacen daño a nadie, que no siguen a un líder, la definición cruda de secta no es esa, si nos damos cuenta, ¿no, Simón? Sí, sí, puede ser.
De hecho, aquí tengo dos definiciones. Ujú. No sé si las puedo compartir. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, una de ellas, que es por el doctor Charles, Charles Braden. Ahora, este doctor se consideraba medio liberal, al menos así lo consideraba Walter Martin, que también da otra, o agrega a esta definición que él da de secta. Pero, por ejemplo, este doctor decía, decir secta no es con una intención despectiva acerca de un grupo de personas. Una secta se puede decir que es un grupo religioso que difiere significantemente en uno o más aspectos, como creencias o prácticas de aquellas religiones que son consideradas como expresiones normativas de esa religión. Entonces, básicamente, parecido a lo que tú mencionabas, ¿no? De que a una secta toma algo de una religión y empieza como a modificar ciertas cosas. Entonces yo Ujú. creo que Sí, esa se la empieza a sería. salir de lo ortodoxo. Sí, y la otra definición que tengo aquí es, por ejemplo, una secta es un grupo de personas unidas por causa de una persona en particular y de sus malinterpretaciones de las escrituras. Obviamente aquí estamos hablando de sectas del cristianismo. Este doctor Walter Martin es uno de los mejores apologistas de su época, de los 80, 70. Él escribió el libro El reino de las religiones y sectas y ahí es donde nos proporciona esta definición. En realidad no es la persona, son las creencias o las ideologías detrás de esos movimientos, ¿no? Que empiezan a distorsionar las escrituras y las personas no siguen a las escrituras, sino siguen a la persona que hace esas malas interpretaciones de esa escritura. Sí, y bueno, es que aquí en Latinoamérica, como que nos imaginamos secta como algo así oculto, dañino, ya sabes, como un documental de Netflix de esas sectas, perdón, ultra, ultra ocultas y ya toda esa onda. Pero la Ujú. realidad es que no es así. Una secta es lo que simplemente acabas de mencionar. Ujú. Entonces, basado en eso, para no quedarnos tanto en esta parte, eh, la pregunta aquí es, ¿los testigos de Jehová se apartan de lo que es considerado ortodoxo dentro del cristianismo? Y aquí para esta parte pues tenemos que decir que sería el ortodoxo, ¿no? Que sería Sí, lo que tal vez C.S. Lewis mencionó, ¿no? Mero cristianismo o los pilares de la fe cristiana, si me lo permiten así. ¿Los testigos de Jehová se apartan de eso? yo diría que sí, ah, porque se apartan en doctrinas que son esenciales o que a veces decimos que no son negociables, ¿no? Ajá, sí, Entonces, total. cuando una secta empieza a tocar esos puntos son incambiables, que no se pueden modificar ni alterar, creo que ahí es un peligro para que un grupo se vuelva una secta. Ah, Sí, justamente. ¿Cuáles crees que serían como los principales? Y esta parte es justo de lo que queremos hablar en este día, si es que nos da tiempo, ujú. pero obviamente es la deidad de Jesús, ¿no? Sí, Nosotros claro. como cristianos, la deidad de Jesús es algo que creemos como uno de los principales pilares, bueno, el pilar principal, y justamente los testigos de Jehová no creen de la misma forma que nosotros creemos en la deidad de Jesús, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, una vez le pregunté a un profesor que tuve en el seminario y acerca de si estaba correcto decir que algo que tienen en común todas las sectas es de que niegan la deidad de Cristo de alguna manera u otra. A él no le pareció mucho esa definición, pero obviamente yo me estaba enfocando en eso, de que si ponemos atención a todo tipo de sectas, lo que ellos piensan acerca de la persona de Cristo es lo que hace la diferencia entre lo que mencionaste, un cristianismo ortodoxo y una secta hereje. Pero también tenemos que mencionarlo que aunque ellos digan que no siguen a un líder espiritual, Ujú. en realidad sí tienen un líder espiritual y a lo largo Sí, de la historia han tenido líderes espirituales y ya sabes, Russell, Rutherford, ujú. ta. Actualmente, aunque hay un superintendente, más creo que se le conoce así, o el líder de los testigos de Jehová, lo que en realidad maneja a la Watchtower Ujú. es
Ahí se me fue. Como el grupo, ¿cómo se llama? Los es un Del, grupo de líderes que son los que hacen las doctrinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, sí, bueno, sí. para los que quieran ahí algunas citas, por ejemplo, pues está esta, dice, y esto estamos leyéndolo de su atalaya, ¿va? Sí. Ahorita voy a dar la referencia. Dice, si alguien se dirige a la Biblia solo, dentro de 2 años volverá a las tinieblas, pero si lees los estudios en las escrituras, perdón, con sus citas, estarás en la luz. Esto fue la Watchtower, 15 de septiembre de 1910. Entonces Ujú. decía que necesitabas a fuerza la interpretación de Russell para poder encontrar la luz. Es decir, si tú leías la Biblia por ti mismo, no ibas a poder encontrar la luz, te ibas a perder, porque él era el que se le daban como las revelaciones, ¿no? Y la Claro. interpretación. Otra dice así, si sentimos un gran respeto por los profetas inspirados de Dios de días pasados, en particular por el Hijo de Dios, lo cual los testigos de Jehová hacen, ¿no deberíamos respetar también el medio humano que Jehová está utilizando en la actualidad? Es decir, la sociedad Watchtower. Esto fue en la Atalaya el 1 de junio de 1997, página 10. También hay otro que dice, bueno, ese está un poquito largo, no sé si No, lo dale, digo o no dale. lo digo. Sí, dale. Dice, así que la Biblia es un libro de organización y pertenece a la congregación cristiana como organización, no a individuos, presenciando de cuán sinceramente prescindiendo, perdón, de cuán sinceramente crean que pueden interpretar la Biblia. Por esta razón, no se puede entender apropiadamente la Biblia sin tener presente la organización visible de Jehová. Esto es la Watchtower. Sirve como su único conducto visible y únicamente por medio de esta habría de venir instrucción espiritual de Dios. Por lo tanto, los que reconocen que la organización teocrática visible de Jehová tienen que aceptar este nombramiento del esclavo fiel y prudente y ser sumisos a él. Y este fue en la Atalaya, 15 de marzo de 1968, página 160. Mm. Y de ahí existen muchísimos más referencias para poder mostrar justamente esta parte, que realmente ellos te dicen que tienen un seguidor. Claro. Aunque ellos te digan que siguen solamente las lecturas bíblicas, porque el engaño es justamente este, ¿no? Yo soy el apóstol de la apologética y lo que yo diga tú lo vas a interpretar. Entonces yo te estoy diciendo cómo interpretar la Biblia y el engaño dice, pues yo estoy interpretando la Biblia, solamente él me está diciendo cómo, pero realmente estamos viendo que al que siguen, pues es el que dice cómo se deben de hacer las cosas y qué deben de creer realmente, basados supuestamente en la Biblia, que en realidad utilizan la Biblia de pretexto para respaldar su teología, ¿no? Claro, sí, y lo que mencionabas, ¿no? Al ver la atalaya, yo casi no le hablo así, de hecho siempre pongo aquí Watchtower, Ujú. pero leyendo la atalaya te das cuenta, bueno, uno se da cuenta, ¿verdad? Cómo la organización minuciosamente, por decirlo así, controla las mentes de las personas Sí, al punto de hacerlos creer de que en realidad no lo están siguiendo ellos, sino que están siendo fiel a las escrituras. Entonces, de todas las frases que mencionaste, no sé si me permites leerte tres que tengo aquí acerca de eso. sí, claro. Y, por ejemplo, yo lo puse en forma de pregunta. ¿Has notado que los testigos de Jehová son de pensamientos cerrados y no pueden escuchar las ideas que se oponen a lo que creen? Y doy tres citas. Uno, The Watchtower, septiembre 15, 1989. Un espíritu de pensamiento independiente no prevalece en la organización de Dios, o sea, los testigos de Jehová. Sí. Tenemos buenas razones para confiar en los hombres que nos lideran. Número 2. Watchtower, febrero 15, 2009. Así como Jehová y Jesús confían en su siervo fiel y discreto, o sea, Watchtower en Nueva York, ¿no deberíamos también hacer lo mismo? O sea, si Jesús y Jehová Dios lo hacen, ¿por qué tú, simple testigo de Jehová, no deberías de hacerlo? Y número 3, Watchtower, julio 15, 2013. Es vital que reconozcamos al siervo fiel, o sea, la Watchtower Nueva York. Nuestra salud espiritual y relación con Dios dependen de este canal. Entonces, no es de que sean de mentes cerradas,
ellos han sido manipulados. No quisiera decir que les lavaron el cerebro, pero fueron manipulados en creer de que la organización es el único canal o el canal que Dios usa hoy en día para comunicarse. Entonces, por eso es que veneran tanto, por decirlo así, a la organización. Por eso es que se cierran en el momento en que les dices estás mal. Por eso se cierran en el momento que sacas algo que no sea publicado por ellos. Entonces, hay que decir algo. Dentro de toda la maldad que tienen, están muy bien organizados. Sí, sí, la verdad es que son súper organizados y tienen un método bastante eficaz para atraer a las personas y que justamente entren en esta parte. Y mismo Raymond Franz, en su libro Crisis de Conciencia, lo decía, ¿no? Todo siempre recae en ese punto, pero muchos de los testigos de Jehová ni siquiera se dan cuenta la importancia de ese punto, ¿no? El siervo fiel y prudente, los dirigentes, cómo hacen y dictan todo lo que ellos creen y hacen a la iglesia, bueno, no es la iglesia, es a la Watchtower, en todas sus personas, creer que están interpretando realmente la Biblia y pues no es así, ¿no? Claro. Bueno, entonces ya aclarando este punto, amigo, pues que sí son una secta, porque se apartan del ortodoxo, desde simplemente la deidad de Jesús están apartados, aparte de otras creencias, siguen a un líder religioso y siempre se han fundado y se han apartado del cristianismo. O sea, sus orígenes son cristianos, pero se han desviado justamente en esa parte. Pero el día de hoy, otro punto que también queremos explicar es acerca de la deidad de Jesús. Si bien estudiando un poquito acerca de los testigos de Jehová, han tenido sus, digámoslo así, doctrinas cambiantes o sus creencias acerca de Jesús cambiantes. Por ejemplo, al principio los testigos de Jehová no creían nada en cuestión de Jesús, o sea, no creían que nada. Pero después han sido como evolucionando, cambiando un poco y actualmente están como en una especie de arrianismo, que es, aceptan que Jesús es un Dios, pero es un Dios menor al Padre, obviamente. Y hay varias citas, no sé si tú tengas unas citas o quieres que yo dé unas. Si quieres, da algunas y ahorita veo si son las que tengo yo también. A ver, aquí, espérame, aquí la tengo. Dice, creemos que toda escritura es inspirada por Dios y provechosa. Si bien hay quienes han afirmado que no somos cristianos, esto no es cierto. Estamos completamente de acuerdo con el testimonio que dio el apóstol Pedro sobre Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo que se haya dado entre los hombres mediante el cual tengamos que ser salvos. Sin embargo, siendo que Jesús dijo que él era hijo de Dios y que le envió el Padre, los testigos de Jehová creemos que Dios es mayor que Jesús, es decir, que el Padre es mayor que Jesús. El propio Jesús reconoció, el Padre es mayor que Dios, que yo, perdón, en Juan 14:28, 8:28, de modo que no creemos que Jesús sea igual al Padre, como enseña la doctrina de la Trinidad, sino más bien creemos que fue creado por Dios y que está en una posición subordinada a Él, como lo dice Colosenses 1:15. Y esta cita la podemos ver en su página JW. ¿Qué creen los testigos de Jehová acerca de Jesús? Entonces, esto es bastante claro de lo que creen actualmente, ¿no? Te digo, sí. Hay pasajes de la Atalaya, citas de la Atalaya que niegan totalmente a Jesús, no como ahorita ya no lo han aceptado, pero simplemente dicen que Jesús es un Dios menor al Padre. Ahora, antes de entrar en todo este contexto, que aquí viene bien armado el apóstol Simón, ¿no crees tú, amigo, que esto los pondría en un grave aprieto? O sea, creer que Jesús es un Dios menor enviado, de cierta forma, o subordinado, también no los volvería politeístas, que es algo que niegan rotundamente y que condenan el politeísmo. Yo diría que basado en la definición que ellos dan acerca de Jesús, sí. Caen dentro son politeístas. Sí. Jesús es un Dios menor. Ajá. Es Dios poderoso, pero no es Jehová Dios todopoderoso. Ajá, exactamente. Entonces, basado en definiciones,
yo obviamente afirmo que sí son politeístas. Pero poniéndome en los zapatos de ellos, ok, la Biblia, ellos usan mucho esta respuesta. Bueno, la Biblia dice que el diablo es el Dios de este mundo. Sí, sí, también me lo han dicho. Entonces, en ese sentido, no es que sea un Dios, pero es el que tiene como control, ¿no? Entonces, si eso mismo se lo aplican a Jesús, creo que se pueden, obviamente ahí arañando, ¿verdad? Se pueden como medio salvar. A mí lo Pero, que me han dicho para decir que no son politeístas, perdón que te haga este a ver, a ver. paréntesis, es que no son politeístas porque no adoran a Jesús, sino Ujú. solamente adoran al Padre. Es decir, creen que Satanás es el Dios de este mundo, que Jesús es un Dios menor, con D chica, ellos lo dicen, Claro. pero que no adoran a Satanás ni adoran a Jesús, solo adoran al Padre y por lo tanto no lo consideran politeísmo, Ujú. lo cual, si nos da tiempo, me parece que tienes varios pasajes donde claramente desde la traducción del Nuevo Mundo se ve que adoran a Jesús, Sí, adoración y oración a Jesús, pero bueno, ya es nada más como claro. paréntesis. Ahora, solo me gustaría agregar, obviamente, para aclarar, ¿no? Esta plática que estamos teniendo no se puede usar de lleno con un testigo de Jehová. Yo diría que quizá Así, esta conversación es para los cristianos en sí. ver por qué quizá nosotros no somos testigos de Jehová o ni siquiera lo podemos considerar. Ujú, Y es porque yéndose más a fondo vemos todas estas inconsistencias. sí. Obviamente, si vienes con un testigo de Jehová y le avientas todos estos, aunque sean de la atalaya, muchos de ellos ni siquiera saben que esta información existe. ¿Por qué? Porque la luz va aumentando cada vez más, es más brillante, ¿no? Las revelaciones están más claras. Entonces, si no se los dice el líder, obviamente ellos nunca lo van a saber. Sí, y aquí como comercial, justamente de eso trata la primera sección del libro, ¿no? Que escribí, porque antes de entrar en toda esa parte tienes que mostrarles o tienes que hacerles ver justo eso, ¿no? Por qué están equivocados en seguir a un líder y mostrarles que realmente ellos no están creyendo en la lectura de la palabra como tal, sino que ellos están creyendo en una cuestión de un liderazgo, es decir, que un líder les dice qué interpretar de la Biblia y así ellos lo van a creer. Entonces desde ahí viene ese control y por qué está mal esta cuestión del liderazgo, ¿no? Y es lo que te decía con Raymond Franz, justamente, todo Ujú. siempre recae en si la Watchtower es el siervo fiel y prudente, que ya va a ser otro tema de otro podcast, pero justamente tenemos que mostrarle esto. Entonces, sí, ustedes que nos están viendo, no le manden, él sabe, con razón sabes tanto. Sí, sí, sí. No le manden esto a un testigo de Jehová y le digan, mira, escúchalo, sino simplemente ustedes escúchenlo, tomen apuntes de estos 3 temas que vamos a hablar y de ahí empiecen a conversar y a dialogar con su amigo testigo de Jehová y empiecen a desarrollar. Si les surgen dudas, pueden mandarnos mensajes a la página de fax de Parenting Theology, Apologetics. Sí. Entonces, y ahí con mucho gusto les vamos a estar respondiendo. Pero bueno, ahora sí, vamos a lo interesante, amigo. Ellos no creen que Jesús sea igual al Padre, ellos dicen que Jesús es subordinado, que Dios creó a Jesús en varios textos, e inclusive dicen que Jesús es como la encarnación del ángel Miguel, Ujú. entonces ahí también tienen bastantes cosas. No sé con cuál de todas quieras empezar, amigo. Bueno, quizá podemos empezar a ver algunas afirmaciones que han hecho acerca de Jesús. Muchos de estos creo que todavía las tienen actualmente. Entonces, Ujú. podemos partir de ahí y compararlo con lo que querían antes, ¿no? Ah, obviamente uno espera ver que sean consistentes, ¿no? Ok, si no creen en la edad de Cristo al principio, bueno, no creen hoy, ¿verdad? Por ejemplo, el Ah, cristianismo siempre ha creído que Cristo es Dios, sí, incluso en el primer siglo y hoy. Entonces uno esperaría ver eso de los testigos de Jehová, que desde el principio no creían que Jesús era Dios. Entonces podemos empezar a ver algunas afirmaciones acerca de Cristo, ¿no? sí, dale. Las tienes en la imagen, ¿verdad? Sí. Entonces, Va. por ejemplo, aquí está esta la saqué de un PDF y la única razón por la que la puse aquí es para que vean que no me la estoy inventando.
Pero la traducción sería la siguiente: parece claro que su divinidad fue retenida en la humanidad porque él repetidamente habló de sí mismo como si hubiera bajado del cielo, y porque él, aunque pasó por pruebas y tristezas como hombre, poseía la autoridad y ejercía las prerrogativas de un Dios. Noten, no dice de Jehová Dios, dice de un Dios. ¿Cuáles prerrogativas? Que tenía la autoridad y ejercer dominio, básicamente. Hablando de Jesús, él fue objeto de adoración irreprochable incluso cuando era un bebé, por parte de los sabios que vinieron a ver al rey recién nacido, Mateo 11. Hasta los ángeles se volvieron a alumbrar para honrarle, cuando introduce al primogénito en el mundo y dice, y todos los ángeles de Dios le adoran. Aquí están citando Hebreos 1:6 para afirmar de que él fue adorado como bebé. Ahora, noten esto es sacado de la atalaya de Sión. Ay, corrígeme, no sé si así se pronuncia la revista en este entonces, porque antes se llamaba Science Watchtower, después le cambiaron a Watchtower nada más. Pero estamos hablando de octubre de 1880. ¿Estás ahí, hermano? Ya te me fuiste. No, se me fue el audio. Pero sí, así se menciona, justamente como lo dijiste. Sí, entonces aquí tenemos por lo menos que en ese periodo de 1880 ellos están afirmando la Watchtower, que es el canal por el cual Jehová Dios se comunica con los testigos de Jehová, que de hecho Jesús tenía las prerrogativas de un Dios, que fue objeto de adoración. No dice que se le rindió homenaje, no dice que se le veneró, dice que fue objeto de adoración incluso cuando era un bebé. Entonces ya tenemos ahí por lo pronto esa primera evidencia. Comparándolo con otra, este fue sacado de la página de jw.org, bajo el título ¿Quién es Miguel el Arcángel? Entonces ellos dicen, Arcángel, la palabra de Dios se refiere a Miguel el Arcángel, Judas 9. Cabe la pena resaltar que Judas 9 ahí está hablando de la disputa que tiene Judas con Satanás por el cuerpo de Moisés. Dice, este término significa ángel principal. Tengan en cuenta que Miguel se llama el arcángel. Esto sugiere que solo hay uno de esos ángeles. De hecho, el término arcángel aparece en la Biblia solo una vez y en forma singular, nunca en plural. Además, Jesús está vinculado con el oficio de arcángel con respecto al Señor Jesucristo resucitado. ¿Cuál es este oficio de arcángel? Según ellos, bueno, 1 Tesalonicenses 4:16, que dice que con voz de... con trompeta de Dios, con voz de arcángel, algo así, citando, parafraseado. Entonces, según ellos, ese es el oficio. Y continúan diciendo, en su existencia prehumana, Jesús fue llamado la palabra, Juan 1:1, también tenía el nombre personal de Miguel. Al retener el nombre de Jesús después de su resurrección, la palabra o el verbo muestra que él es idéntico al Hijo de Dios en la tierra. Al reanudar su nombre celestial Miguel y su título, la palabra de Dios lo vincula con su existencia prehumana. Es decir, Jesús existía antes de ser humano en la forma de Miguel el Arcángel. El mismo nombre Miguel, que significa quien es como Dios, señala el hecho de que Jehová Dios no tiene igual y que Miguel su arcángel es un gran campeón o vindicador. Este viene del libro Insight on the Scriptures, volumen 2, página 394. Entonces aquí tenemos varias afirmaciones. Por una parte dicen Jesús es Miguel porque está en Judas 9 y él tiene el oficio que está en 1 Tesalonicenses, lo cual es solo una frase, ¿no? Con voz de mando, con trompeta de arcángel o algo así, parafraseando. Ahí, perdón, no me lo estoy citando bien. No te preocupes. De hecho, déjame, aquí tengo la Biblia de ellos, vamos a sacarlo bien para que no anden diciendo que ando diciendo herejías. Pero es importante también esto que mencionas en lo que vas buscando eso, porque muestras algo que es importante, y es las enseñanzas cambiantes de los testigos de Jehová, ¿no? Uh-huh. Cómo va evolucionando y justamente cómo se van contradiciendo, ¿no? Y los testigos de Jehová, al ser una secta, que es otro punto a nuestro favor, demostrar que sí lo es justamente eso, ¿no? Sus contradicciones, sus enseñanzas, y que ellos mismos no dicen, ¿sabes qué? Estábamos equivocados en aquel tiempo, sino más bien lo mencionan con varias palabras como enseñanza mal aplicada, cuestiones así para zafarse justamente del error y no decir eso. Y ahora, si te estás dando cuenta que la Watchtower
se supone que son el siervo fiel y prudente que Dios mandó, es decir, como una especie de profeta, y estaba dando profecías, o ni siquiera profecías, estaba dando enseñanzas falsas y después las corrige, pues ahí entonces estaría un punto también a nuestro favor para mostrar que la Watchtower como tal o el cuerpo gobernante no son una cuestión de parte de Dios porque vienen y se equivocan. ¿Sí me explico? Sí. Y se van contradiciendo. Y según, por ejemplo, Deuteronomio, eso no podría pasar, justamente, ¿no? Entonces, ahí nada más lo dejo como sobre la mesa, pero es importante nada más ahí hacer como este pequeño énfasis. Claro, no, sí, totalmente de acuerdo. Y lo interesante de eso es que aunque cites a Deuteronomio, ellos tienen un versículo al cual ellos siempre van cuando sale esta objeción. Y es de que, bueno, en aquel entonces la luz no era tan brillante. Sí. Entonces, ahora ya tenemos la revelación, tenemos más luz sobre ese tema. Entonces, es una forma de lavarse las manos, pero obviamente Deuteronomio es claro, ¿no? Si dice, si viene un profeta que hace un montón de cosas, pero los manda a adorar a otro Dios, mátenlo, básicamente. Sí. Se equivocan, mátenlo, apedréenlo. Sí, no. Sí, el margen de error de los profetas era de 0%. Si era 99.99, era un falso profeta. Sí, entonces era muy estricto. Entonces, sí, volviendo aquí a lo de Cristo, obviamente ellos se enfocan en pasajes como este de Tesalonicenses, que aquí ya lo tengo, 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que están en Cristo, y los que están en unión con Cristo se levantarán primero. Entonces, ¿cuál es el oficio que según ellos dice que está vinculado Jesús? Es con voz de arcángel. Ahora, ¿qué oficio es ese? La verdad, la Biblia no habla acerca de eso, entonces ellos tienen que tomar pasajes y darles un significado para que se ajuste a su teología. Por otra parte, aquí obviamente ellos están tratando de probar de que Jesús existió en forma prehumana, pero no como Dios, sino como este arcángel. Y después usan, por ejemplo, el nombre de Miguel, que significa quien es como Dios. Bueno, ellos dicen, bueno, su nombre significa quien es como Dios, por lo tanto no puede haber alguien más como él. Él es el único en su clase, Jesús no puede ser Dios. Pero ninguna de estas pasajes, si hacemos una exégesis y examinamos cuál es el contexto y qué es lo que quería decir el autor, no hay manera en que podamos llegar a estas conclusiones. Sí, justamente ahí, por ejemplo, en mismo Hebreos, ¿no? Hebreos 5, justo te menciona la diferencia y te hace la distinción entre Jesús y entre los ángeles, ¿no? O sea, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios, ciertamente ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino, ¿no? Así entonces aquí sí, cuidado. Sí, ya estaba empezando, ya. Testigos de Farid iba empezando. No. Este pasaje también es bastante claro, ¿no? O sea, están hablando de Jesús y de los ángeles, y se hace la distinción, y el mismo Dios, o sea, esto es importante porque el mismo Dios aquí, o como lo podemos ver, el Padre, que Dios es un Dios celoso, que no permite adoración para nadie, la adoración es solamente para Dios, Dios mismo les dice a los ángeles, adórenle. ¿Sí me explico? O sea, este es un pasaje bastante claro en esa parte, para mostrar que justamente Dios permite la adoración a Jesús. Y bueno, otros pasajes clásicos, cuando Juan en la cuestión de la visión de Apocalipsis ve y ve un ángel en su gloria, no sabemos qué ángel es, y él es tan glorioso este ángel que Juan se deslumbra, se postra, y el ángel mismo le dice, párate, no te postres ante mí, porque yo soy consiervo tuyo, adora solo a Dios, ¿no? Y también otros pasajes que mismo Jesús
en su ministerio, estando aquí en la tierra, en ese estado de encarnación, recibía adoración. Ujú. Y esto es algo bastante importante. Y también podemos ver que en Apocalipsis, en algunos pasajes, Jesús mismo recibe adoración. Entonces, eso sería contradictorio si Jesús fuera solamente un ángel, porque ningún ángel puede recibir adoración, menos el Padre le va a decir a los ángeles que adoren a otro ángel, etcétera, 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 ¿no? Sí, y de hecho no sé si puedes abrir esta diapositiva sobre Hebreos. Aquí viendo. Quería mostrar algo aquí para los que están viendo. Y es de que sí, todo lo que, obviamente esta parte que está aquí mostrada es sacada de la página de Testigos de Jehová. Siempre trato de usar la Biblia de ellos para que no me digan que no tengo la traducción correcta. Entonces, por ejemplo, lo que mencionas aquí dice, respecto a los ángeles, dice, y hace a sus ángeles espíritus y a sus siervos públicos una llama de fuego. Entonces está diciendo, a ninguno de los ángeles en el verso 5 le ha dicho, tú eres mi hijo, yo he llegado a ser tu padre. Entonces una de las preguntas que se pueden hacer si quieren tener esta conversación con los testigos de Jehová es, oye, tengo una pregunta. Jesús es un ángel, ¿no? El arcángel Miguel. ¿Cómo concilias el hecho de que aquí el autor de Hebreos dice que a ninguno de los ángeles le ha dicho, tú eres mi hijo? Exactamente. Yo he llegado a ser tu padre. O sea, ¿cómo concilian esto ustedes? O sea, quiero aprender, no quiero malinterpretarlos, no quiero dar una versión que ustedes no creen. Entonces, esa sería una. La otra, obviamente, después que den su respuesta, obviamente aquí dice que todos sus ángeles de Dios le rindan homenaje. Ahí así se quiere meter en el griego, creo que es proskuneo, la de adoración. Sí, proskuneo. Yo pienso que no hay que perder mucho tiempo en eso porque se van a distraer, pero lo que voy es esto. Aquí el autor de Hebreos está citando el Antiguo Testamento. Sí. Entonces, él dice, y hace a sus espíritus siervos y una llama de fuego, pero respecto al Hijo, ¿qué quiere decir eso? Que Dios, lo que el autor va a empezar a decir es Dios hablando acerca de su Hijo. Es decir, Dios dice acerca de su Hijo, Dios es tu trono para siempre jamás, y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. Amaste la justicia y odiaste el desafuero, por eso Dios, tu Dios te ungió con el aceite de alborozo más que a tus socios. Todo eso dice Dios sobre Jesús, ¿verdad? Jehová Dios sobre Jesús. Y note, una de las primeras cosas que dice Jehová sobre Jesús es Dios es tu trono para siempre. Ahora, también. ¿dime? Sí, sígueles. No, sígueles. No, digo, si eso no los convence, ok, está bien. Pero el verso 10 empieza con y. La palabra y no es parte de la cita que está dando el autor de Hebreos. Está dando una cita y otra cita. Si quieren saber cómo leer, váyanse allá a la clase de la hermana Priscila, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahí les van a enseñar todo eso. Entonces, aquí Dios continúa hablando acerca del Hijo. ¿Y qué dice acerca del Hijo? Dice, tú en el principio, oh Señor, colocaste los fundamentos de la tierra y los cielos son las obras de tus manos. Ahora, ¿qué dijimos? El autor de Hebreos está citando el Antiguo Testamento. Lo que me gusta de ir a la website de los Testigos de Jehová es de que dejan todos estos asteriscos y símbolos de más. Cuando tú le haces clic a esos, te dice exactamente qué está citando. Sí. Aquí nos dice que está citando el Salmo 102:25. Hace mucho tú colocaste los fundamentos de la tierra misma y los cielos son las obras de tus manos. La pregunta es, ¿de quién está hablando el salmista? ¿De Jesús o de Jehová? El testigo de Jehová tiene que decirte que está hablando de Jehová. Pero Dios, Jehová Dios, le está aplicando el Salmo 102:25 al Hijo. Sí, total. Entonces, eso está increíble. Claro, entonces, cositas así, usted puede preguntarle al testigo de Jehová, oye, ¿cómo concilias eso? ¿Cómo que Jehová le está diciendo Dios o Señor a Jesús? ¿Y por qué le está aplicando Jehová el Salmo 102 a él si Dios no comparte su gloria con nadie? Y dejarla así, que piense, ¿no? Pero no tratar de convencernos, sino simplemente hacer preguntas de manera que ellos empiecen quizá a pensar.
aplicarles un colombazo, dijeran por ahí. Atacarlos, ¿no? Ajá. También otra cosa que se me hace importante mencionar es la cuestión de la distinción entre Miguel y Jesús en la cuestión con Judas, ¿no? Donde se disputan lo que habías mencionado, el cuerpo de Moisés, Judas que lo relata, y se menciona justamente esta parte, que el arcángel Miguel no se atreve a reprender a Satanás, sino que le dice, el Señor te reprenda, pero aquí es la distinción, Mateo 4:10 reprende Jesús a Satanás. Ujú. Y eso es algo bastante interesante que ahí ya no cuadra lo que ellos, el símil que ellos quieren hacer entre el arcángel Miguel y Jesús, porque si hubiera sido el mismo, hubiera tenido básicamente la misma respuesta, ¿no? Que el Claro. Señor te reprenda. Pero al revés, simplemente Jesús lo reprende, ¿no? Entonces eso también es bastante interesante, nada más para complementar esta parte. No, sí, sí, y lo importante es esto, pienso, en mi opinión, es importante leer la Biblia de ellos, por mucho que duela. Por Sí, ejemplo, a mí me gusta estudiar a los falsos maestros, porque es interesante ver cómo piensan. Pero yo no sé si es el Espíritu Santo el que está así todo contristado por todas las tonteras que dicen, pero así pasa cuando lees material de los testigos de Jehová. No, no es como que, mira, estos no saben nada, es más como que, wow, no puedo creer que ajá. ellos crean todas estas cosas. Pero es importante porque entre usted más se sumerge y conoce lo que ellos piensan, usted puede tener una mejor conversación con ellos. Aparte que su fe se afirma, usted puede ahora acercarse a ellos y poder tener conversaciones productivas, ¿no? Por si acaso Dios les da arrepentimiento. Es que volvemos a caer en el mismo punto, ¿no? Nosotros lo vemos desde afuera y decimos, ¿cómo pueden creer esta parte en los testigos de Jehová? Pero es que justamente primero, otra vez, fueron enganchados en el sentido de nuevas revelaciones, el cuerpo gobernante te va a decir cómo interpretarlo, y tú nada más lo vas absorbiendo. Entonces ya desde esta forma de hacerlo, ya están diciendo o prácticamente están haciendo que los creyentes testigos de Jehová nuevos no se les permita de alguna forma pensar por sí mismos, sino simplemente aceptar las revelaciones interpretativas de la Watchtower, aunque lleguen a ser cambiantes, es decir, aunque ahorita digan algo y dentro de 30 años digan otra cosa de lo mismo. ¿Sí me explico? Entonces esa parte es justamente por eso y ni siquiera los testigos de Jehová se llegan a dar cuenta de esta parte, ¿no? ¿Por qué creemos a la Watchtower? Y obviamente como te dicen cómo interpretar la Biblia, tú, nuevo testigo de Jehová, pues simplemente dices, amén, sí, aleluya, estoy interpretando la Biblia correctamente. Y entonces ahí te dice, yo no estoy siguiendo a alguien, estoy interpretando la Biblia, pero la realidad es que estás siguiendo a alguien y te está pasando su interpretación, que es errónea. Claro. Sí, no, es triste porque como lo leí hace rato, ¿verdad? En la sociedad o en la organización de Watchtower no se permite una persona de pensamiento independiente. ¿Por qué? Porque Y, hay, Jehová y Jesús confían plenamente en su organización. y en los tiempos pasados, 80s, 90s, 70s, ha habido denuncias a personas que eran testigos de Jehová y que trataban de pensar de forma distinta, que eso también es algo que no se menciona mucho. Inclusive los testigos de Jehová te dicen, pues es que los cristianos siempre están divididos, ni siquiera saben qué pensar y toda esa onda. Diversidad no significa división. Y obviamente en esta parte, respondiendo a esto, pues es simplemente porque los que han tratado de salir de los testigos de Jehová, ni siquiera salir, los que han tratado de pensar diferente, inclusive han llegado a tener demandas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. No, es triste. No sé qué más, si quieras abordar algo más de la deidad de Jesús. La verdad es que hay material para aventar. Quizás dos ejemplos más. Yo aquí traía preparado Juan 1.1, pero si puede evitar irse a Juan 1.1, por favor hágalo. Ni siquiera se mete ahí. Ellos están muy bien entrenados. A menos que usted estudie a fondo,
ellos lo van a desarmar, entonces mejor ni se meta ahí, hay mejores lugares para probarlo. Entonces tenía, no sé, dos ejemplos que podemos usar usando su Biblia. Una de estas sería, a ver, ¿dónde estamos? No, esa no es, esta. Romanos 10:9. En Romanos 10:9 ellos dicen en su Biblia, porque si declaras públicamente aquella palabra en tu propia boca, que Jesús es Señor, y en tu corazón ejerces fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Obviamente aquí tenemos una nota, y la nota se refiere, no recuerdo si es el símbolo de más o el asterisco. Ahora quiero aclarar algo. En la traducción interlineal de los Testigos de Jehová, esta traducción, no sé si se alcanzaría a ver ahí en la de esa, pero de un lado viene la versión en griego con el inglés abajo, y en la columna de al lado viene la traducción del Nuevo Mundo en A ver, inglés. espérame, deja. A ver, espérame. A ver, ¿puedes repetirlo? ¿Puedes enseñarlo otra vez? Entonces, ahí me dice si se ve más o menos. Pero básicamente esta Biblia es una traducción interlineal. De un lado está el griego con la traducción literal en inglés, y del otro lado de la columna está la traducción Nuevo Mundo en inglés. Ahora, ¿por qué menciono esta? Porque una de las primeras cosas que ellos te venden, por decirlo así, es de que como ellos están muy orgullosos de su traducción, ellos dicen, hemos ido por el Nuevo Testamento y hemos restaurado el nombre de Jehová. Es decir, cuando los autores del Nuevo Testamento escribían la palabra curios, pero estaban haciendo una cita del Antiguo Testamento, entonces en vez de Señor, nosotros pusimos Jehová. En pocas palabras, si un autor del Nuevo Testamento dice Señor, pero está citando un pasaje del Antiguo Testamento, puedes cambiar la palabra Señor por Jehová. Esa es la regla que ellos pusieron, y por eso dicen que han restaurado el nombre del Señor en el Nuevo Testamento, el nombre de Jehová. Entonces aquí, si declaras públicamente aquella palabra en tu boca que Jesús es Señor, en tu corazón ejerces fe que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que hacen aquí? Bueno, dice, aquí, Señor o curios, sí, la traducción es Señor, pero no Jehová. No te explican por qué, pero te dicen, no es Jehová. Ok, está bien, te la cedemos, ¿no? No hay problema. Pero si sigues leyendo, más abajo, en el verso... ¿dónde está? Se me perdió. No estoy paniqueando dónde lo puse. No está aquí mismo. Sí, ahora, esta es una... ¿cómo se le llama? Una cita directa del libro de Joel. Creo que es Joel 2:28 por ahí. A ver. Estoy poniendo la imagen de lo que tenías en la compu, pero no sé si sea ahí o sea otra cosa. No, sí, es esta misma, nomás que estoy buscando aquí en el libro de Joel para leerles la cita. Pensé que la había apuntado y no la apunté. Pero es importante esto que mencionas, ¿no? Porque hay muchas cosas que son, que sí, que realmente le hacen así. O sea, ellos para arreglar su traducción se ponen como estas normas, pero las respetan cuando les conviene y las dejan de respetar cuando no les conviene. Como este ejemplo que dabas, ¿no? De Curios, muchas veces lo traducen como Jehová, pero cuando no les conviene, como en este caso, justamente te dicen que aquí sí se aplica como Señor y no hay para dónde hacerse, no te dicen por qué, y entonces es ahí como la maña de una traducción a conveniencia más que de una traducción más fidedigna de alguna forma, ¿no? Sí, y obviamente, como tú dices, lo hacen por conveniencia, pero sí, no puse aquí la sección, pero se las voy a leer aquí de la Biblia de los Testigos de Jehová. Estamos en Romanos 10.
Y el que les leí fue el 9, pero el siguiente es el versículo 13. Y obviamente se los voy a leer para que vean cómo ocurre todo, a partir del 9. Porque si declaras públicamente aquella palabra en tu boca, que Jesús es Señor, aclarando, no Jehová, y en tu corazón ejerces fe en que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se ejerce fe para justicia, pero con la boca se presenta declaración pública para salvación. Pues dice la Escritura, ninguno cifre en su fe en, ninguno que cifre su fe en él será desilusionado, porque no hay distinción entre judío y griego, puesto que hay el mismo Señor sobre todos, que es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor o de Jehová será salvo. Ahora, aquí el autor de Romanos está hablando acerca de Jesús. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Tengo que declarar que Jesús es Señor y ejercer fe de que Dios lo levantó de los muertos. Pero aquí están haciendo, abajo vemos que está citando a Joel. Entonces, si aquí está citando a Joel y se refieren a Jehová, ¿por qué aquí en el verso 9 no habría de ser lo mismo si confesares que Jesús es Jehová? O sea, están haciendo una cita del Antiguo Testamento, pero no le quieren dar el título de Jehová a Jesús. Sí, es esa parte, ¿no? Como de su traducción amañada. Recordemos nosotros que, ¿cómo decirlo? Nosotros basamos nuestra doctrina por lo que la Biblia dice, pero ellos primero es su doctrina y después componen la Biblia. Si lo ve algún testigo de Jehová me va a decir que no, pero estamos dando varios ejemplos de que no están siendo tan honestos en este sentido y en este tipo de cosas, ¿no? Claro. Y si, ok, suponiendo que digan, no, creo que lo estás estirando mucho. Está bien, se la damos. Ok, aquí tenemos otro. Este está en 1 Corintios 10:9. Ni seamos murmuradores, perdón, ni pongamos a prueba a Jehová, como algunos de ellos lo pusieron a prueba, de modo que perecieron por las serpientes. Ahora, noten algo. Aquí sí ponen Jehová. En el griego es Kurios o Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hicieron esto? Porque aquí está hablando el autor acerca de un evento que ocurrió en el Antiguo Testamento, y aquí nos dan las citas. Por ejemplo, Deuteronomio 6:16. No deben de poner a prueba a Jehová su Dios como lo pusieron a prueba en la Nesá. Ahí está la prueba. Si el autor del Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, entonces en vez de Señor tiene que ser Jehová. Y luego nos dan números 21, 5 y 6. Ahora, cuando tú presionas ahí estas pequeños símbolos de más y de asterisco, te dicen que en realidad sí, Jehová, la traducción es Jehová. Pero Kurios también puede ser cambiada por el Cristo. Aquí es diferente. Siendo consistentes, aquí nos están dando permiso de poner el Cristo en vez de Jehová. Por ejemplo, ni pongamos a el Cristo a prueba, como algunos lo pusieron a prueba, de modo que perecieron por las serpientes. Están admitiendo que Jesús fue el que estaba en ese evento que ocurrió en Deuteronomio 6 y en Números 21. Ese está muy bueno. También otra parte es la cuestión de los credos, ¿no? Por ejemplo, 1 Corintios 15, que ya sabemos es cuando los apóstoles se juntan y es en la cuestión de los judaizantes, pero también en esta parte de Romanos, ¿no? Romanos 1, 3 al 5 dice, perdón, 3, aquí está, dice, acerca de su hijo que provino de la descendencia de David según la carne, pero con poder fue declarado hijo de Dios según el espíritu de la santidad mediante la resurrección entre los muertos. Sí, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, lo interesante de esto es como los dos credos, 1 Corintios 15 y Romanos, enfocan en Jesús como el Hijo de Dios, es decir, su divinidad o su resurrección desde mucho antes del concilio que argumentan los testigos de Jehová, y eso es bastante interesante, ¿no? O sea, aquí te estás dando cuenta que el cristianismo más primitivo
tenía la idea de Jesús, que igual nos podemos a ir como a la identificación propia de Jesús como Dios, ¿no? Que también es ahí otra historia. Sí, no, y así hay bastantes pasajes. ¿Por qué lo hacen? Hay dos razones. Bueno, voy a decir una. Ellos, la mayoría de los testigos de Jehová común y corriente que va a tu casa a tocar la puerta, que te lo encuentras en las calles repartiendo la atalaya, podría decir que están sinceramente equivocados. Los que están en Watchtower, en Nueva York, los líderes, a ellos yo diría que podría quizás afirmar que saben que están mal, pero como dice el detective, ¿no? J. Warner Wallace, hay tres razones por las cuales ocurren homicidios y también por la que la gente le gusta engañar: por poder, por dinero o por sexo. En este caso yo creo que lo hacen por poder. Sí, es interesante, ¿no? O sea, cuando hablamos de esto y pues tenemos que tener misericordia con la persona que te toca la puerta, ¿no? Realmente no es que sepan mucho de la Biblia porque tenemos como ese enfoque, sino más bien son entrenados para saber qué versículos decir. Fuera de esos versículos no es como que sepan mucho, pero ellos genuinamente creen que el cuerpo gobernante es como el siervo fiel y prudente, lo que mencionábamos al principio, y que a través de él solamente están las revelaciones de la Biblia, ¿no? Entonces, por eso debemos de ser misericordiosos, porque ellos creen saber la verdad, pero pues están engañados. Y justamente es cada que hablo de testigos de Jehová o que me invitan a algún lado, me mandan mensaje testigos de Jehová y es esa parte, ¿no? Pero es que es como bien lo dices, ellos están siendo engañados y por eso es la importancia de que nosotros como cristianos estudiemos y aprendamos esta parte. Ahora, ya el cuerpo gobernante, el dirigente, si esa ya es otro rollo, como bien lo mencionas, porque yo sí creo que se han dado cuenta como de la falsedad de esto, pero por múltiples razones, pues sí, siguen ahí y siguen intentando corregir, ¿no? O sea, un ejemplo claro que podemos ver, y tal vez me salga un poquito del tema, es la cuestión de la falsa parucía de Russell. Russell da la fecha de la parucía, Russell se muere, queda Rutherford, no se hace la fecha, obviamente ya iba a estar arruinada la Watchtower, pero en lugar de aceptar eso, y que era falso totalmente y Rutherford es el que empieza a hacer, ¿sabes qué? Jesús realmente sí vino, pero de una forma espiritual y tal y tal. ¿Se me explico? A maquillar como esos errores. Claro. Y de nuevo se avienta otra parucía, no pasa. El siguiente dirigente tiene el mismo problema y otra vez vuelven a maquillar esto, así. Y eso mismo pasa con todas las enseñanzas cambiantes que tiene, la doctrina que en algún momento creían y que ahora creen de alguna forma diferente, etcétera, 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 porque justamente es lo que ellos hacen, o sea, empezar a maquillar sus errores e ir construyendo sobre todo. Y todas las personas que son testigos de Jehová, pues no se informan acerca de lo que creían en 1920, ¿no? Por ejemplo, o 1910. Y es ahí donde tú vas a empezar a darte cuenta de toda la falsedad de los testigos de Jehová. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Lo que me gusta del cristianismo es que entre más te vayas atrás, o sea, más fuerte se hace el caso, ¿no? Estás viendo la consistencia. En el caso de los testigos de Jehová, que tienen menos tiempo, la verdad no hay eso. Te vi un poquito trabado. Ahí está. Sí, es justamente no hay esa parte y bueno, es lastimoso porque, o sea, como bien lo dices, puedes irte al cristianismo, puedes ver a los padres de la iglesia y ver que tenían una doctrina arminiana, ¿no? Pero, o sea, que no tenían una doctrina calvinista, pero... Sí, herejes siempre han habido. No, una broma aquí con el buen Simón. No, pero es bien interesante esa parte y cómo ellos tratan de maquillar esto. Entonces, con respecto a la deidad de Jesús, amigo, no sé si alguna otra cosa. Están las otras comunes, ¿no? Jesús se identifica como Dios, los milagros que Jesús hacía. Las objeciones que muestran, o algunos pasajes que los testigos de Jehová muestran, amigo,
No sé si tengas algunos, por ejemplo, Colosenses, ¿no? Cuando dicen que Jesús es el primogénito de toda creación y todos los primogénitos que vienen en el Nuevo Testamento que hablan de Jesús y ellos te dicen, ahí está, te está diciendo que Jesús es primogénito de la creación y por lo tanto, pues es el primer ser creado, tal, y Ujú. pues te muestra que Jesús es creado y pues no puede ser como Dios, ¿no? Esa es una de las objeciones que siempre tú como cristiano te vas a encontrar que haga un testigo de Jehová. Entonces, ¿cómo podemos responderla, amigo? Al menos ese en particular, el pasaje que se me viene a la mente es el de cuando Jesús ora al Padre en Juan 17, devuélveme la gloria que compartía contigo desde antes de la fundación del mundo. Mi pregunta sería, ok, si Él fue creado, ¿qué gloria compartía? O sea, compartir es que Dios está compartiendo su gloria y Él no comparte su gloria con nadie, menos con un ángel, ¿verdad? Con un arcángel. Sí. Entonces, déjame ver qué es, cómo dice aquí en la versión de ellos, en Juan 17. Sí, claro que sí. Um, Es interesante esa parte. a ver. No recuerdo bien el verso. No es que te lo estoy leyendo aquí. Ay, no sé si quieres hacer un comentario en lo que encuentro el versículo. No, es bastante interesante esa parte, ¿no? No sé, ¿qué otras objeciones has encontrado? Aquí está, ya leí. Dice, así que ahora, Padre, este es Juan 17:5. Ahora, Padre, glorifícame al lado de ti mismo con la gloria que tenía al lado de ti antes de que el mundo fuera. Entonces, las otras versiones, mejores versiones, dicen la gloria que compartía contigo o que tenía contigo. Sí. Aunque sea al lado del Padre, o sea, no hay un ángel, no hay nadie que esté a la par. Los ángeles que están en la misma presencia de Dios, que menciona Isaías en su visión, en Isaías 6, eran ángeles que se tenían que cubrir la cara y los pies. Y lo único que decían es santo, santo, santo. Jesús no está haciendo eso. Jesús está compartiendo esa gloria que ni los ángeles podían ver con el Padre. Entonces, si me dicen, no, que él fue creado, bla, 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 ¿qué responderías? Bueno, yo les diría, ok, ¿cómo concilias o reconcilias eso que estás diciendo con esta gloria que Jesús compartía con el Padre? Obviamente no estoy respondiendo a las preguntas, pero la idea es ponerlos a ellos a pensar. Sí, Porque y hablar que justamente primogénito de la creación no se refiere como al primer ser creado, sino se refiere justamente como al principal o el fundamento de la creación. Yo creo que el fundamento de la creación es lo mejor para entender ese versículo. Entonces no se refiere otra vez a que Jesús sea el primogénito en el primer ser creado, sino al que sustenta toda la creación, del que depende toda la creación, etcétera, etcétera, el principal de todo eso, y podemos ver esos pasajes, ¿no? Que él es la imagen del Dios, tal, el que sustenta todo, el que creó todo, la piedra angular de la cual depende todo, parafraseando así muchos versículos que se me vienen a la mente, ¿no? Entonces, sí, quizá otra respuesta rápida, es lo importante de, si ustedes tienen testigos de Jehová, traten de conseguir este libro, ni siquiera los venden, tú se los pides y ellos te los consiguen, el que tiene el griego y el inglés. Y la razón es esta, porque por ejemplo cuando vemos Colosenses que dice que en él fueron creadas todas las otras cosas, cuando tienes el griego y el inglés en su mismo libro no existe la palabra otras. otras, ajá. ¿Dónde la ponen? La ponen a la par y la ponen con paréntesis cuadrados. ¿Qué significa? ¿Para qué se usan los paréntesis cuadrados? Para aclarar una idea que no está escrita en el texto. Es decir, son agregados. El problema es que en la Biblia en español hay de planos, ni siquiera ponen Los paréntesis paréntesis. cuadrados. Ellos ponen la palabra otros y ya. O sea, y obviamente al menos los testigos de Jehová que hablan español ni siquiera conocen eso. Por lo menos en inglés todavía te puedes pelear. Pero si tienes una Biblia en inglés y le dices, ok, pero ¿por qué aquí le agregan esto? Esta es una nota editorial, no es una nota hecha por el que lo escribió, el apóstol. O sea, ¿por qué le agregaron? ¿Por qué otras? Entonces, cositas así son buenas como para comenzar a impulsarlos, ¿no? A que piensen o por lo menos a que duden.
Una cosa que quería decir sobre eso, cuando yo empecé a hablar con los testigos de Jehová, pues así tipo calvinista, ¿no? En la jaula, quería que todos los testigos de Jehová se hicieran cristianos, pero yo cometí muchos errores y esos fueron de atacarlos, no a ellos, sino a las enseñanzas, pero de manera agresiva, ¿verdad? Oye, pero ¿por qué fallaron aquí? ¿Por qué fallaron acá? ¿Por qué aquí traducen esto? ¿No sabías que ni siquiera terminaron la universidad los que lo tradujeron? Solamente 1 o 2 semestres. O sea, cosas así que en realidad no ayudan. ¿Qué tuve que hacer? Conocerlos, hablar con ellos, invitarlos a mi casa, cenar con ellos, y es una conversación que dura bastantes meses, ¿verdad? Pero la idea es que ellos puedan abrirse al punto que se sientan cómodos de conversar contigo. Entonces, cuando ya está abierta esa puerta, tú ya puedes traer estas diferentes objeciones y decirle, tengo una duda, estaba estudiando y veo que aquí dice otras cosas, pero aquí donde ustedes mismos tienen la traducción no está. ¿Por qué agregan esa palabra? O sea, ¿qué evidencia en el contexto, haciendo una exégesis, una hermenéutica, cómo llegas a esa conclusión de que está bien agregarle otras? ¿A lo que dice el texto? ¿Lo requiere? ¿Por qué no? Entonces, con cositas así creo que es más, ¿cómo se dice? Fructífera la conversación. Sí, perfecta la aclaración y tienes toda la razón. No andar de cazabrujas o de cazatestigos, sino más bien volvernos sus amigos, platicar, etcétera, etcétera. Y bueno, la otra pregunta que también, ¿por qué, como sí, por qué un Dios? Eso es también algo interesante. Sí, bueno, aquí lo puse, si quieres poner la diapositiva. Aquí puse, los testigos de Jehová afirman que solo hay un Dios todopoderoso, Jehová. Aunque Jesús es llamado Dios poderoso, nótele que no es todopoderoso y Dios es con D minúscula. Los testigos de Jehová creen que Jesús no es el Dios todopoderoso. Isaías 9:6, traducción Nuevo Mundo, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Unas aclaraciones, la Biblia de los Testigos de Jehová deja notas para explicar los pasajes, que son estos asteriscos y símbolos de más. Ahora, como este es un pasaje en el Antiguo Testamento, la palabra para Dios Todopoderoso es el Gibor. Jesús es el Gibor. Jehová es el Shaddai. Dios Todopoderoso, y Jesús el Gibor, Dios poderoso. Pero cuando usted hace clic en ese asterisco, ellos te dicen divino poderoso, hebreo el Gibor, no el Shaddai, porque el Shaddai quiere decir Dios todopoderoso y solamente Jehová es ese Dios todopoderoso. Entonces nos dan esa explicación. Jesús, Dios poderoso, Jehová, Dios todopoderoso. Bueno, la manera de ver si son consistentes es buscar si la Biblia se expresa de Jehová como Dios poderoso. Y por ejemplo, el Salmo 24:8 de la traducción Nuevo Mundo dice, ¿quién pues es este glorioso rey, Jehová fuerte y poderoso, Jehová poderoso en batalla? ¿Qué palabra están usando para referirse a Jehová? El Gibor. El Gibor, sí, total. Deuteronomio 10:17, porque tú Jehová, o porque Jehová su Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores, el Dios grande, poderoso e inspirador de temor, que no trata a nadie con parcialidad ni acepta soborno. Entonces, al menos en estos dos pasajes se refiere a Jehová como el Gibor. Entonces, si Jesús es el Dios poderoso, y si Jehová es el Dios poderoso, entonces Jesús es Jehová, el Dios poderoso de Israel. O Jehová, el Dios todopoderoso de Israel. Ambos títulos aplicarían para Jesús, ya sea el Gibor o el Shaddai. Este está excelente. Creo que ese también podemos aplicarlo así como dices, en una cena, en una comida, en una plática y justamente hacerles estas preguntas. Entonces, de lo que se trata es justamente como de darles herramientas para que ustedes vayan anotando y vayan pensando, ¿sabes qué? Le puedo hacer esta pregunta a mi amigo tal y
vamos a ver qué me contesta. Me va a contestar que Dios poderoso es el Gibor y no el Shaddai. Y entonces ahí yo le voy a poner estos ejemplos, ¿sí me explico? Esa es la forma que empiezas planificando para poder compartir con un testigo de Jehová. Uh-huh. Sí, y hay sin número de ejemplos. No sé si quieres hacer otro, pero uno que me gusta mucho es el de primera de Pedro 3:15. O sea, te pedí permiso y como quieran ni esperé que me dieras permiso. No, dale. Y por ejemplo, aquí, esta es la versión que les digo, aquí es el libro que yo tengo, aquí tenemos el griego, abajo el inglés y al lado la traducción Nuevo Mundo. Aquí estamos en 1 Pedro 3:15, que está en azul, dice, but sanctify the Christ as Lord, la traducción, sino santificar a Cristo como Señor. ¿Recuerdan la regla? Si estás haciendo una cita del Antiguo Testamento, puedes quitar la palabra Señor y poner Jehová. Aquí no es necesario ver si están citando o no. Ellos aquí abajito, en el número 15, dice The Christ as Lord, o sea, la traducción que ellos pusieron. Pero también te dicen, lo puedes traducir también como Lord God o Señor Dios. Es decir, santificar a Cristo como Señor Dios. Y noten, la G de Dios está con mayúscula, refiriéndose a Jehová. Ahora, si no les gusta esa, ellos dicen, también puedes traducir santificar a Cristo como Señor de la siguiente manera: santificar a Cristo como Jehová Dios. ¿Por qué? Porque en estos manuscritos que están aquí abajo, J7, 8, 11 al 14, 16, 17, 24, en esos manuscritos así aparece como Jehová Dios. Entonces, ellos mismos están admitiendo que puedes santificar a Cristo como Jehová Dios. O sea, ellos... Entonces es hermoso, ¿verdad? Todas estas cosas que ellos te dan. Sí, es bastante interesante, pero la bronca es que cuando se dan cuenta de este tipo de cosas... ¿Sí me escuchas, no? Ok, ya te escuché, pensé que te había sido. ¿No ¿Sí me escuchas? Sí. Bro, bueno. Sí te escucho. Es que creo que estás lajeado. A ver. ¿Tú me escuchas? Sí te escucho, pero como que te escucho antes y después tu video así como unos 15 segundos después. A ver, ¿ahora? Ya. Ok. Te vas como lajeando. Bueno. No, es increíble, amigo, y el último ejemplo es la conjunción de Granville Sharp, que es algo que más o menos conocía, pero bueno, el buen, uno de tus apóstoles, un calvito, apóstol tuyo, de la Trinidad olvidada, la verdad es que lo desarrolla bastante bien. Y esos pasajes como Tito 2:13, aguardaos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los testigos de Jehová lo traducen: mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y de nuestro Salvador Cristo Jesús. Si te fijas, aquí está la añadidura para moverle o para agregarle algo y se, digámoslo de una forma, se separe. Entonces, en la primera, lo que leímos, gran Dios y Salvador, está hablando de una sola persona. Los testigos de Jehová lo dividen para que se hable de Dios y después se hable de Jesucristo, y así separar de que Jesucristo no es el gran Dios. Pero esta conjunción de Granville Sharp es muestra aquí en esta parte que la añadidura del de es totalmente innecesaria y que no hay una forma correcta para poder añadirle esta parte, ¿no? Y grandes expertos del griego vienen a explicar justamente esto, y ahí es otro error, y mostramos otro ejemplo de cómo se le añaden ciertas palabritas. Hay inclusive otros ejemplos de que se le añade solamente una coma para que el texto vaya variando en esa parte, ¿no? Es bastante interesante, sí.
Sí, como por ejemplo el caso ahorita que mencionas de las comas, recuerdo que en el caso del ladrón que está crucificado, o más bien que está colgado en el madero con Jesús, ¿verdad? Para que no nos Ah, digan sí. nada los testigos. Ah, creo que la traducción en español dice, yo te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, la coma hace la diferencia porque el texto debe leer, yo te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, en la de los testigos de Jehová le está diciendo hoy, y en la traducción regular dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ahí una coma hace bastante cambio en lo que quiere decir el texto. Sí, entonces esta palabra de la conjunción, Granville Sharp, de estos pasajes, pues añadir de antes de Salvador es una interpolación ideada para alterar, obviamente, como mencionamos, el sentido del texto, ¿no? Pues las escrituras griegas afirman, y aquí voy a leerlo según en griego, no sé leer griego, así que tengan misericordia, pero es, bueno, mejor ni lo leo en griego. Pero dice del gran Dios y Salvador, es decir, en el griego nunca viene como la separación del de, y es lo mismo en, por ejemplo, segunda de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y obviamente aquí los testigos de Jehová le agregan, perdón, nuestro Dios y del Salvador Jesucristo, otra vez agregándole el de. Pero otra vez no viene en el griego la cuestión separativa y por eso es una conjunción bastante importante de este tipo de pasajes. Claro. No sé si tengas otro ejemplo o con esto quieras que vayamos cerrando, amigo. Ah, sí, sí, no sé si quieres cerrar o quieres mencionar algo acerca de la adoración de Jesús. Algo breve. Pues justamente esa parte, ¿no? Mencionamos un poquito adoración de Jesús en Hebreos, recapitulando un poco, y es justamente eso, ¿no? Dios mismo o el Padre le ordena a los ángeles que adoren a Jesús. Ujú. Esto es bastante interesante. Jesús mismo se deja adorar por, bueno, estando aquí en su cuestión de encarnación, Jesús mismo se deja adorar. Y en Apocalipsis, que es lo que hablábamos al principio, Jesús también es adorado, ¿no? Entonces eso es algo que los testigos de Jehová no se pueden escapar porque lo que mencionábamos, los testigos de Jehová son politeístas, ellos te van a decir que no, porque aunque creen que existen varios dioses, no adoran a los demás dioses, sino solo al Padre, pero mostramos, por ejemplo, que Jesús recibe adoración, como los ejemplos que di, Ujú. y que recibe oración, ¿no? Por ejemplo, cuando está Esteban siendo apedreado, Esteban ora a Jesús. Y ese es un ejemplo también bíblico de esta cuestión. Y bueno, algunos ejemplos de Apocalipsis. No sé si quieras mencionar otros. De las escrituras, no, quizá, no sé si me dejas mostrar esta del Sí, nada más que anuario se de ve. ellos. Sí, por ejemplo, aquí en el anuario de ellos, Ahí ah, está. Ajá. aquí tenemos 3 años, que es relativamente reciente, 945, 69 y 71. ¿Por qué los puse aquí? Ah, bueno, los traduje para mejor accesibilidad. Pero, por ejemplo, aquí está hablando de cuáles, en esta sección anterior, está hablando acerca del propósito del trabajo que ellos hacen. Y en esta sección ellos dicen preparar, apoyar, mantener y enviar y enviar a diversas partes del mundo misioneros, maestros, instructores cristianos en la Biblia y la literatura bíblica, y para la adoración pública cristiana del Dios Todopoderoso y de Cristo Jesús. Uno de los metas en 1945, aparte de enviar maestros, era la adoración pública de Dios Todopoderoso, de El Shaddai y de Cristo Jesús, de adorar a ambos. Ujú. Eso fue en el 45. En el 69, la misma sección, pero noten la diferencia. Enviar maestros y todo eso. Y para la adoración cristiana pública del Dios Todopoderoso, punto, punto, punto. ¿Qué significa cuando hacen punto, punto, punto?
que no están citando el resto del pasaje o de la frase. Ahí termina y continúan con otra cosa. Ya no mencionan y de Cristo Jesús, solamente la adoración del Dios Todopoderoso. Para 1971 hay otro cambio. La adoración cristiana pública del Dios Todopoderoso a través de Cristo Jesús. Ya no se adora a Cristo, se adora a Dios a través de Cristo Jesús. Y por eso aquí usan otra vez los paréntesis cuadrados para aclarar. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que ellos antes adoraban a Jesús. Algo pasó allí. Doctrinas cambiantes. Jehová cambió de opinión. Dijo, no, ¿sabes qué? Ya no quiero compartir mi gloria con Jesús. Mejor adórenme a mí por medio de él. Entonces, y eso es muy común que pase con los dioses de las sectas y de religiones falsas, es de que los dioses de ellos siempre cambian de opinión. Bastante interesante, bro. Sí. Oh, y otra cosa, ya me emocioné, pero eso es de tarea para que lo investiguen. Busquen la palabra proskuneo, adorar, en griego, en sus Biblias, o si tienen una Biblia o un programa, ¿verdad?, que sea en griego, busquen esa palabra y fíjense que cuando se refiere a Jesús, sí dice adorar. Pero si ustedes buscan las partes donde se usa esa palabra de adorar y se la aplican a Jesús, no traducen como adorar, la traducen como rendir homenaje. Sí, un clásico. Por ejemplo, cuando habla de la bestia en Apocalipsis, ahí se dicen, y aquellos que adoraron a la bestia, o aquellos que adoraron a Dios, a Jehová, o aquellos que adoran a Satanás. O sea, ellos traducen literalmente adorar para todo tipo de cosas, pero cuando se trata de Jesús, exclusivamente de Jesús, ellos lo traducen como rendir homenaje. Entonces, ese es un descaro. Eso ya es totalmente deshonesto, pero es muy interesante cómo lo hacen deliberadamente en las escrituras. El único pasaje donde he visto que no lo hacen, creo que es en Apocalipsis 5, donde dice que los ancianos se postraron o se pararon y adoraron al que estaba sentado en el trono y al Cordero. Ahí obviamente si ponen rendir homenaje, ahí no se pueden escapar, pero al traducirlo como debe ser, están admitiendo que los que están en el cielo adoran a Jehová y a Jesús y al Cordero. Perfecto, amigo, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad es un gusto que podamos estar platicando acerca de esto. Quedan muchísimos temas pendientes sobre testigos de Jehová. Esto nada más es como la primera, si se fijan, nada más hablamos del punto de que son una secta y la deidad de Jesús. Hay muchísimos otros temas. Entonces, recuerden, este video es para cristianos. No se lo manden así como a testigos de Jehová. Bueno, si quieren, obviamente, mándenselo. Pero para que lo aprovechen al 100%, tienen que estar ahí algunos de sus apuntes y obviamente compartirlos con ellos directamente, ¿no? Así como bien lo decía Simón, en pláticas, en preguntas, siendo amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nada más la recomendación que siempre hago, ténganles paciencia, ámenlos, entiendan que ellos creen saber la verdad, pero están totalmente engañados, tienen una venda en los ojos y obviamente tengan misericordia de ellos y necesitan ese tipo de personas que realmente están, o que genuinamente están engañadas, necesitan a alguien que les quite la venda de los ojos y esos pueden ser ustedes. Entonces yo creo genuinamente que Dios puede usar cristianos como ustedes para compartir a testigos de Jehová y otras sectas que también vamos a estar hablando más adelante. Entonces nada más es eso, ponerlo en su corazón. No sé si tengas unas palabras finales, amigo. Sí, una exhortación apologética. Corintios nos manda a destruir argumentos y a traer pensamientos cautivos a los pies de Cristo. Nos manda a destruir argumentos, no vidas de personas. Recuerden, estas personas que nacen en estas sectas, ese es su mundo. Viven para eso. Aman a su organización, aman a sus líderes. Darían la vida por ellos si es posible. Como para que venga un cristiano y les digas, te vas a ir al infierno por hereje. Eso es condenarlos. Eso es no amarlos. Es todo lo contrario de lo que nos dijo Jesús.
Jesús nos dijo que amáramos a nuestro prójimo como a mí mismo. O sea, si no tengo el tiempo de hacerme amigo de esa persona y nada más quiero ganar un argumento, estamos haciendo mala apologética. Primera de Pedro 3:15 se va por la ventana porque no estamos santificando al Señor como lo máximo en nuestras vidas, no estamos siendo humildes ni estamos siendo mansos, queremos ganar argumentos. Y el punto no es ganar el argumento, el punto es mostrarles la verdad a las personas con paciencia, con mansedumbre, siendo humildes, por si acaso Dios les da arrepentimiento. Entonces ahí es donde creo que a veces fallamos, no solo los apologistas, sino cualquier persona que quiere entrar en conversación con religiones y sectas. Que no se nos olvide que alguien tuvo paciencia con nosotros y así nosotros debemos de extender esa gracia a ellos. Sí, totalmente, totalmente, amigo. Y bueno, pues ya saben, Simón, amigo, muchísimas gracias por estar aquí. Sabes que esta es tu casa. Sigan a Simón, Parenting Theology and Apologetics, profesor en RTM Academy. Sigan RTM y bueno, sigan a Fax en sus múltiples plataformas. Hasta OnlyFans ya tenemos. No, no es cierto, no es cierto, pero ya saben, síganos ahí y vamos a estar subiendo más contenido de sectas, de religiones, de apologética en general, los cursos que también ya se vienen. Y bueno, Simón, ¿qué te parece si platicamos después de otra vez de Testigos de Jehová en otros temas o de otras sectas? También estaría bastante interesante. ¿Qué dice el público? El público quiere el libro. Sí, el público dice que ya nos pongamos a escribir. Sí, por lo pronto aquí está que está muy bueno. Sí, la verdad. Creo que no está en español. ¿Mande? Ese sí. No, yo pensé que el otro decías. Pero ese sí. Necesitan comprarlo ya. Exactamente, aquí también lo tengo, miren. Testigos de nadie. Por eso, si quieren saber lo que sabe Simón, Testigos de nadie. Y me dice, Simón, quiero hablar contigo. Pues déjame leer el libro y ya sé. Sí. Nada, muchísimas gracias, amigos, y gracias a todo el público que nos está viendo. Si saben de algún cristiano que quiere compartir con Testigos de Jehová, mándenle este video, mándenle este podcast, que igual a los que nos están escuchando en Spotify. Y nada, muchísimas gracias y Dios les bendiga. Gracias, amigo Simón. No, gracias a ti, mi hermano, por la invitación.